Siddhartha Gautama el Buda es sin duda una de las figuras espirituales, religiosas, filosóficas e históricas más influyentes del mundo. Sin embargo, ¿es su propuesta un buen camino a seguir? ¿Fue Gautama verdaderamente un iluminado? ¿Un Buda? ¿Cuál es la verdad del budismo? Antes de comenzar, parece que a muchos hay que recordarles que nadie está obligado a estar de acuerdo con mis palabras. Sin embargo, no es mi interés ni puedo entrar en discusión con cada persona que disiente de lo que digo. Solo los invito a la reflexión individual. Es importante tener en cuenta que las historias sobre Siddhartha Gautama y Buda, del que tantos han escuchado algo alguna vez, están cargadas de simbolismos, de escenas con significado espiritual y hasta de la presencia de elementos mitológicos. No hay seguridad en cuanto a qué podría ser realmente histórico. También no olvidemos que así como la figura de Jesús ha sido y sigue siendo utilizada para validar las creencias y el sistema de pensamiento del cristianismo, así igual ha sucedido y sucede con Gautama y el budismo. Se cuenta que hace unos 2500 años, en medio del lujo y las comodidades de una familia aristocrática, nació Siddhartha Gautama, un joven del que su familia tenía grandes expectativas y a quien durante los primeros 30 años de su vida se le mantuvo ajeno al sufrimiento que puede implicar esta vida. Habiendo vivido en tal burbuja, el enterarse de la ancianidad, de la enfermedad, de la muerte y de otros aspectos no placenteros de la vida fue un gran golpe para el ya no tan joven Gautama. Su visión de mundo cambió de manera drástica. Eso cuenta la historia. El asunto es que tanto impactó esta realidad a Gautama que decidió abandonar a su esposa, a su pequeño hijo y las comodidades de su hogar para emprender un camino que lo llevara a encontrar una respuesta al porqué del sufrimiento al que él mismo, como cualquier otro ser humano, llegaría tarde o temprano. Pretendía Gautama encontrar una solución para así ayudar a la humanidad, a su esposa y a su hijo, ¿o fueron el miedo y el egoísmo los que guiaron entonces la búsqueda de Gautama? Veamos. En muchas partes del mundo, en esa misma época, se estaba produciendo una serie de cambios religiosos, espirituales, políticos, económicos y sociales que habían traído una enorme incertidumbre, ansiedad y confusión. Había una gran necesidad de nuevos líderes espirituales. En la región que hoy conocemos como la India, nuevos buscadores espirituales recorrían las calles y los campos de los nuevos reinos en busca de la paz espiritual. Gautama se mezcló con esos buscadores espirituales y llegó a seguir a unos y a otros. Compartía con ellos su visión sobre la vida y el mundo, una visión que partía de una premisa simple, la de que la vida humana es una cadena de sufrimiento. Para ellos, sin importar cuán rico o poderoso era un individuo, tarde o temprano el sufrimiento llegaría a su vida. Y lo peor de todo es que este sufrir no se terminaba con la muerte, pues inevitablemente todos reencarnan y regresan al mismo ciclo. En general,
Esos buscadores de la paz espiritual creían que la única manera de liberarse de esta vida de sufrimiento y de terminar con el ciclo de las reencarnaciones era dejando atrás todo aquello que significara ataduras. Y cuando hablamos de ataduras, hablamos de todo, no solo de las cosas materiales, sino también de la satisfacción de deseos y de las relaciones con otras personas o seres. Una vida alejada de lo cotidiano. Dado este pensamiento, era común que todos aquellos buscadores espirituales dejaran a sus familias y se negaran toda comodidad y todo afecto. Es llamativo que el hijo al que Gautama abandonó se llamara Rahula, que significa cadena. ¿Es simbolismo? Quizá. Como sea, da mucho que pensar y permite comprender un poco más la mentalidad de Gautama y de aquellos buscadores de la espiritualidad y de cuál era su visión sobre la familia y sobre la vida. Cuenta la historia que con el tiempo Gautama se apartó de ciertos aspectos de las prácticas y el pensamiento de los otros buscadores y escogió un camino propio. Seguía pensando, eso sí, que la vida es una cadena de sufrimiento y que solo podría liberarse de ella rompiendo el ciclo de las reencarnaciones. Y seguía pensando que solo dejando el yo por completo, dejando los apegos y llevando la vida santa del monje, era posible alcanzar la iluminación y llegar a ese estado permanente de paz y serenidad al que llamó nirvana, y por tanto alcanzar la liberación final. La historia cuenta que la búsqueda espiritual de Gautama culminó años después, cuando él afirmó haber alcanzado la iluminación y haber llegado entonces al nirvana. Y al igual que otros, comenzó a tener seguidores que lo consideraron un Buda, o sea, un iluminado. Esta historia, a grandes rasgos, explica y sustenta todo un planteamiento espiritual y filosófico, y también refleja toda una manera de concebir al mundo y al ser humano propia de una cultura y de una época. El objetivo de Gautama de acabar con el sufrimiento y de alcanzar la serenidad perfecta de la iluminación se basa en un rechazo profundo hacia este mundo. Según él, solo eres feliz si te desconectas del mundo. Casi parece una experiencia de disociación como mecanismo de defensa frente a lo que produce angustia, no muy diferente de algunas personas que prefieren cerrar los ojos antes que contemplar lo que les desagrada. En cierto sentido, esa desconexión del mundo que busca el pensamiento de Gautama se equipara con la búsqueda incesante de consuelo, seguridad y paz que muchos creyentes de otras religiones esperan de sus dioses. En el caso de Gautama, no se trata de un consuelo que se halle en un dios, sino de un consuelo que se halla en un permanente estado de serenidad sin individualidad, que curiosamente él y todo su movimiento equiparan con santidad. Es una propuesta diferente a la de otras religiones, pero el objetivo es el mismo: alcanzar un refugio para el individuo que sufre. Huir hacia el nirvana es, al final, el verdadero objetivo del camino propuesto por Gautama. Su motivación, en el fondo, sigue siendo egoísta. No quiere sufrir, y para no sufrir, no quiere sentir. Sus emociones deben apagarse casi por completo, apenas para sobrellevar la vida física que todavía le queda. Pero una vez alcanzada la supuesta iluminación, el Buda ni siquiera se hermana con la humanidad, ya no es ni siquiera humano. Esta propuesta, a pesar de plantear muchas ideas acertadas, encierra un profundo pesimismo en torno al mundo,
y una completa centralización en el individuo, en el yo. La aspiración hacia la liberación que buscaba Gautama era un deseo del yo, un deseo del ego. Abandonar sus responsabilidades a su esposa y a su hijo para así romper con los apegos y alcanzar la liberación fue un acto esencialmente egoísta, no un abandono del yo. Y esto nunca lo reconoció ni siquiera después de su supuesta iluminación. Más parece que Gautama solo estaba buscando su bienestar. La sola idea de las obligaciones, de la enfermedad, del envejecimiento y de la muerte lo aterró. No pudo aceptarla y buscó una manera de escapar. O quizá, como muchos otros, solo buscaba una posición de liderazgo a la que supuestamente estaba destinado. Gautama aseguraba haber llegado a su planteamiento gracias a su iluminación, pero más parece que sus ideas fueron producto de su intelecto, que obviamente estaba inundado de las ideas que lo rodeaban. Es importante considerar que Gautama vivió en una época y en un lugar donde declararse iluminado era, y sigue siendo, una manera de legitimar su pensamiento y obtener seguidores. Y si no él, el movimiento que se fundó alrededor de la figura de Gautama necesitaba legitimar las supuestas palabras de Gautama y su filosofía de vida. Hay muchas verdades y aspectos positivos en el budismo, pero también hay una terrible trampa si no se sabe ver el lado oscuro de su esencia. Además, es importante comprender que a Gautama el Buda se le atribuyen discursos y pensamientos que solo buscan satisfacer a un sector laico, pero que se alejan de la esencia del budismo. En cuanto al problema del yo, es claro que el ser humano aún tiene muchos asuntos que resolver para poder alcanzar el equilibrio y disfrutar esta existencia. El yo, ciertamente, es uno de los mayores problemas que puede experimentar la psique humana y puede conducir al sufrimiento. Pero también es importante entender que el yo tampoco es un enemigo. Solo hay que saber comprender su naturaleza y darle el lugar que le corresponde. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.